Hola, ¿qué tal? En este segundo video vamos a hablar sobre modelos cognitivos del aprendizaje, cómo las ciencias cognitivas abordan el tema del aprendizaje. Eh, Cuando hablamos de ciencias cognitivas se data desde hace aproximadamente 100 años que se empieza a gestar, tomando más fuerza por ahí de los 70, 60, con diversas aproximaciones. Básicamente los modelos cognitivos surgen de esta disconformidad en cuanto a los aportes del conductismo, en cuanto creían o planteaban que el conductismo no satisfacía todas sus preguntas, o que no daba fe a todo ello. Entonces, Tolman, en este artículo que se muestran en pantalla, abordan o inician a abordar este tema y hacer nuevas propuestas. Ellos como tal tenían su formación y su experiencia en bases conductistas, no obstante no se sentían del todo cómodos con lo que el modelo les aportaba. Sentían que faltaba algo que no se estaba profundizando. Autores como estos, como Tolman y Honsick, toman la decisión de abrir la caja negra de Skinner, es decir, meternos y decir en nuestro cerebro, en nuestra mente ahí pasa algo, y eso tiene que mediar en nuestra conducta, aunque no tengamos claridad de cómo estudiarlo todavía. Pero para empezar a estudiarlo tenemos que empezar por abrir la caja. Básicamente ese es como el punto de partida. Autores en esta línea, con estudios como los ahí se anotan las referencias, incluyen o hacen una primera aproximación a introducir al organismo en cuanto al estímulo-respuesta. Para los partidarios del modelo estímulo-organismo-respuesta, el vínculo entre el estímulo y la respuesta que planteaba el conductismo no es mecánico o automático, sino que es una respuesta que el organismo emite frente a un estímulo que depende del significado que le confiera. Veamos que acá el organismo pasa a tener un rol más activo en cuanto a toma de decisiones, ¿okay? Y esto va a modular en que un estímulo no siempre va a evocar una respuesta. En un experimento que Tolman utiliza para estos planteamientos, él utiliza un laberinto. ¿Okay? Con la imagen izquierda se muestra un laberinto en donde los triángulos refieren a una puerta y los puntitos refieren a cortinas. Muchas de las investigaciones en aprendizaje o en conductismo se basan en modelos animales con roedores. Básicamente la premisa básica era que vos soltabas una ratita en esos laberintos y en un punto determinado había una recompensa, un alimento, ¿ok? Entonces, la idea era que en repetidas ocasiones hicieras esto, cada vez la rata iba a ser más rápida en llegar a ese punto en la medida que era reforzada cuando llegaba, por lo que iba a ir aprendiendo el camino, que en caso de no haber recompensa en ninguna parte, la rata no aprendería ninguna ruta preestablecida y cualquier dirección sería básicamente lo mismo. ¿Ok? Tolman y estos autores encontraron algo interesante. ¿Ok? Si vemos la imagen de la derecha, eh, vemos que en un inicio en la coordenada Y, o sea, hacia arriba, vemos la cantidad de errores que cometía el animal al buscar el reforzador. Y en coordenada X o hacia la derecha, vemos que como avanza el día, la cantidad de errores disminuye sistemáticamente hasta que al final básicamente no se cometen errores. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, eh, que a mayor práctica, a mayor repetición, mejor desempeño, en palabras simples, pero esto no contradice o refuta en ninguna medida las ideas conductistas. Pero, ¿qué sucede? Si miramos la línea azul, perdón, si miramos la línea naranja, perdón el error ahí, la naranja, vemos la premisa básica, que a medida que lo reforzamos siempre sistemáticamente va a ir mejorando su desempeño. ¿Ven? Que la rata va, cada día va mejorando más. En la línea roja lo que quiere decir es nunca se refuerza. ¿Okay? Esto quiere decir que tiene cometiendo un número relativamente similar de errores para encontrar la salida o el punto final del laberinto a lo largo del tiempo. Y el punto de quiebre inicia en lo que se muestra en la línea azul. ¿Qué pasa? Tolman y estos autores durante los primeros
10, 11 días, ¿qué hacían? Ellos dejaban que la ratita explorara el laberinto sin ningún tipo de estimulación y refuerzo. Es decir, la rata no tenía ningún motivo para aprender la ruta de salida o llegar al punto de alimentación porque no había refuerzo. Desde un modelo conductista, esto implicaría que las ratas no iban a aprender el camino, no iban a aprender este mapa, este laberinto. ¿Qué sucede? Que en el día 11, donde inmediatamente introducen recompensa, vean el descenso drástico eh, en número de errores, es decir, mejoró su desempeño significativamente, incluso mejor que los animales que sistemáticamente habían sido reforzados. Estos resultados contrarian o refutan la idea del conductismo de que la rata no iba a aprender a menos de que fuera reforzada, que es un punto en contra del conductismo, por decirlo de alguna manera. En su momento esto fue un ejercicio de mucho revuelo, mucha discusión. Muchos encontraron resistencia a aceptar estas premisas, pero sistemáticamente se fue generando más evidencia al respecto y un grupo significativo de personas tomó la postura abierta de explorar esto. ¿Okay? Entonces, acá estos resultados lo que nos indican es que hay algo que pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente, como queramos llamarlo, que medien nuestros procesos de aprendizaje y no son dependientes del reforzamiento en un 100%. Es decir, una de las premisas que llegan a estos autores es que tenemos mapas mentales. ¿Okay? Estos mapas mentales, como tales, nos sirven para guiar nuestras conductas, aunque en un momento dado no sean reforzadas o necesario reforzarlas. Por ejemplo, si ustedes están en el cuarto piso de sociales, el edificio de ciencias sociales, si ustedes les dicen vayan a la SODA, ustedes pueden hacerse mentalmente una ruta o trazarse una imagen. ¿Okay? Tengo que caminar hasta el ascensor, presionar el primer piso, caminar hacia la derecha, después hacia la izquierda. O pueden hacer otra ruta mental que diga, me voy hacia una de las esquinas de la facultad, bajo por las gradas de emergencia, 4 pisos y llego. Y salgo de esas gradas, camino hacia el frente y después a la izquierda está la SOA. Ustedes pueden hacerse esta representación mental sin que les fuese reforzada. ¿Okay? Esta idea o esta premisa en su momento fue un tanto controversial, pero dio resultados muy importantes y permitió explicar elementos que antes se encontraban en una ambigüedad, que no se sabía dar respuesta bajo modelos conductistas. Ahora bien, esto nos lleva también a una interrogante o una premisa del aprendizaje latente. ¿Qué implica este aprendizaje en donde no necesariamente estamos haciendo o ejecutando las acciones nosotros mismos o reforzados sistemáticamente? Okay. Este tipo de premisas lo que nos quiere decir primeramente es que para aprender el reforzamiento no es necesario. Es decir, podemos aprender sin que se nos refuerce directamente, aunque dependerá de la aproximación o los modelos que te bases para realizar esto y vas a encontrar gente que te dice, ok, no necesariamente te tienen que dar algo, pero el evitar alguna conducta o algún problema futuro, ese es el reforzamiento. Dependerá de la postura, pero en esencia lo clave que nos dice es que no siempre tenemos que tener algo ahí de antemano, la refuerza, el reforzamiento para tener el aprendizaje. Podemos aprender sin que haya una recompensa, más bien podríamos hablar en ocasiones de podemos aprender para evitar una conducta problema o una situación que nos podría desencadenar un estímulo aversivo. Pensemos en un ejemplo, eh, hay una bajada, una empinada, vemos que un compañerito se tira en bicicleta por esa bajada muy rápido, que resulta que él se cae y se lastima. Nosotros lo vimos. Nosotros aprendemos que no hay que tirarse rápido por esa cuesta porque nos podemos lesionar. Ok, no hubo un reforzamiento en ese caso, pero sin embargo podemos aprender que no hay que hacer eso. ¿Por qué? Bueno, en este caso podríamos hablar de la evitación de una conducta problema o una situación o consecuencia problema. Pero de nuevo, caemos en que no es necesario que el reforzamiento
se dé como tal para lograr un aprendizaje. Puede ser evitar alguna conducta problema o simplemente razonar al respecto, aunque tal vez de inmediato no caigamos en noción o cuenta de que vamos a tener este beneficio en hacer esa conducta. Segundo, por medio de los mapas cognitivos podemos aprender respuestas, que posteriormente son potencialmente beneficiosas. Es decir, por ejemplo, como en el laberinto con las ratas que vimos en la diapositiva anterior, las ratas, aunque no sabían de la posibilidad de ser reforzadas después por saber ese laberinto, el hecho de aprenderlo con anterioridad después fue potencial o fue beneficioso en ese sentido. Es decir, antes podemos aprender cosas que no necesariamente sabemos que nos van a ser útiles en la vida, pero después resulta que nos fueron muy funcionales. Y finalmente, otro de los puntos claves que implica o que aborda este aprendizaje cognitivo es que nuestro aprendizaje no se limita a nuestras propias experiencias. Como les decía, el ejemplo de ver a alguien más que hace una acción y tiene determinada consecuencia nos puede ser funcional para aprender qué se puede o no hacer. Y que esto nos vuelve a estos mapas cognitivos o ideas de que podemos aprender en base a lo que observamos en otros. En esta misma línea, continuando en esta línea de aprendizaje observacional, que ahí vemos autores como Albert Bandura, que creo que ahí lo mencionan en la lectura, que nos habla sobre un muñeco, ¿verdad? De golpear, de agresividad. Eh, el aprendizaje observacional va muy de la mano de lo que ya les ponía el ejemplo de andar en bicicleta y ver a un compañero caerse. No necesitamos tener la experiencia como tal para nosotros aprender de ella. ¿Okay? Esto es muy importante porque nos permite hacer inferencias sobre las conductas de los demás y modificar nuestro comportamiento a raíz de ello. ¿Okay? Aunque hay que tener cuidado con las interpretaciones que se hacen. No hay que caer en generalizaciones o conclusiones. Vamos a ver. Por ejemplo, la lectura ahí nos habla de la observación y la agresividad. Por ejemplo, que los niños que ven televisión, programas violentos suelen ser más agresivos. Y ahí nos habla de una correlación. Pero hay que tener mucho cuidado de las inferencias que hacemos sobre las investigaciones. Por ejemplo, que exista correlación no quiere decir que exista causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ver programas de televisión per se no significa o no se puede llegar a la conclusión de que es la causa de la agresividad. Puede ser simplemente que coincida en esa línea. Por ejemplo, que los chicos agresivos gustan más de programas violentos, entonces por eso es que se da la correlación. No es que la televisión causa la violencia, sino es que la violencia causa la visión de esos programas. Esa es una hipótesis, no es lo que estoy diciendo por aquello. Okay, por ejemplo, en la lectura nos hablaba de un estudio longitudinal en donde vieron niños que veían programas de televisión violentos y observaron que tanto hombres como mujeres tenían una correlación positiva entre haber visto programas de televisión violentos en la infancia y un comportamiento violento en la vida adulta. Si bien esto no es una conclusión, no permite ser una conclusión, una causalidad, sí permite, o el acuerdo que se habla en general es que es probable que el conocer estas pautas o el observarlas puede funcionar como un factor de riesgo o que podría facilitar eh, la violencia, aunque no lo causa como tal. Pues, si dijésemos que la violencia lo causa como tal, el ver la televisión causa violencia como tal, ¿cuántas personas no hemos visto programas violentos o hemos jugado videojuegos violentos? Y eso no implica que nosotros seamos violentos como tal o nos comportemos de manera violenta. Esto lo que quiere decir es que puede ser un factor, pero que hay otros elementos que suelen ser más importantes en esta causalidad. Otro argumento que podríamos para debatir estas premisas, por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos niños que desde muy pequeños son expuestos a la violencia? Pero no una violencia descontrolada o en entornos difíciles. Hablemos de violencia, por ejemplo, el karate, que es un deporte de contacto físico. ¿Okay? Ahí hay agresión como tal, física, más puntual.
¿Qué, qué pasa? Que un niño tenga clases o reciba clases de karate no quiere decir que va a ser violento con sus compañeros. Más bien, si observamos y analizamos, muchas veces la postura que toman padres y personas para corregir la conducta de niños que no es la mejor es introducirlo a este tipo de actividades o disciplinas. ¿Por qué? Bueno, aunque pueda sonar contraproducente, diría alguno, podría hipotetizarse. Bueno, ¿qué sucede? Una forma muy importante de un factor es la disciplina como tal, o la manera en que se aproxime uno a todas estas situaciones. El karate, para aquellos que lo conocen, bueno, tendrán claro que es un deporte o disciplina que como tal requiere mucho esfuerzo, dedicación y la palabra que he reiterado muchas veces, disciplina. ¿Okay? Entonces, se sabe o parece ser que más bien la disciplina entraría a ser un factor protector para que los niños no cometan estos comportamientos agresivos, además de que aprenden otros elementos, a valerse por sí mismo, que ser defensa personal, entre otros temas, el ejercicio físico que implica como tal. Entonces, que veamos que tengamos esta precaución a la hora de analizar todos estos temas. Es algo que sí les voy a decir como que tengan mucho cuidado con las interpretaciones que hagan sobre el resultado. En esta lectura propiamente nos hacía ese ejemplo para tener esta eh, precaución. El karate, como les digo, también puede funcionar de una manera positiva si lo direccionamos adecuadamente. Entonces veamos que el aprendizaje como tal se puede dar de diversas formas. No necesariamente lo tenemos que ver. Y es cierto que este aprendizaje, aprendemos lo que vemos o replicamos lo que vemos, se puede dar. Sí, y puede ser problemático si no lo mediamos de una manera apropiada. Otra forma u otro tema que aborda la lectura sobre aversiones es sobre aversiones. Nos habla de las aversiones condicionadas al sabor. En la lectura nos habla del caso de una persona que fue a un recital, a la ópera con su pareja y la sopa no le es agradable y le desarrolla una fobia o una aversión condicionada. Ese ejemplo que presenta la lectura nos sirve para hacernos algunas ideas. Primero, que solo se necesita un ensayo para adquirir. Y esto es evolutivamente importante o va a estar mediado por la evolución porque pensemos, ¿qué es más probable que nos cause aversión? Aquellas comidas que no son poco saludables o que ponen en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, que fuésemos en una época salvaje, vamos a comer de algún fruto extraño y desconocido, lo probamos, nos cae mal, es funcional porque de esa manera aprendemos que hay que evitar ese producto, ¿okay? Porque puede ser tóxico para nuestro sistema digestivo y nuestra salud. Entonces, aversiones como las condicionadas al sabor pueden responder a un tema evolutivo y eso hace que sea más probable que en condiciones como la del ejemplo de la lectura desarrollemos una aversión como tal a la comida que comimos, valga la redundancia, en ese instante, que a las personas que nos acompañen, pues también hay un tema de cuántas veces hemos estado expuestos a una variable y no a otra. Por ejemplo, cuántas veces hemos estado expuestos a esa persona, que en este caso era la pareja, entonces día a día, versus a ese alimento en particular que fue cosa de un día, qué fue lo que cambió, qué fue lo particular de ese día. Okay, eso también es un factor de peso. Ahora bien, la lectura, ya entrando más sobre investigación sobre aversiones, nos habla del intervalo en que se tienen que presentar los estímulos. Para nadie es un secreto que entre más cercano sea el lapso de tiempo, el intervalo entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, es más probable que se dé esta asociación, ya sea para bien o para mal, no solo en aversiones condicionadas, pero que para este tipo de aversiones sabemos que 6-8 horas es como un lapso en que se pueden presentar y que suelen mediar. Otra particularidad es que tienden a ser muy específicas y muestran eh, poca generalización. Esto nos ayuda para no caer en riesgo de que vamos a todos los estímulos parecidos, todos los líquidos, por ejemplo, bueno, en el caso de un líquido, los vamos a rechazar, porque eso tampoco sería
adaptativamente funcional a nivel evolutivo y de preservación de la especie. Pero no podemos decir que las aversiones son negativas. Como les decía, estaba la posibilidad, digamos, de comer un alimento que no fuera saludable y que por medio de una aversión o ese rechazo que genera estímulo incondicionado, este asco y vómito, por ejemplo, aprendamos a proteger nuestra especie, y más si lo observan otras personas, entonces ahí unimos aprendizaje observacional con aversiones condicionadas al sabor y de esa manera todo el mundo aprende que esa valla o esa sustancia no hay que probarla porque genera problemas. ¿Okay? Ahora bien, esto también, o el conocer de esto también tiene implicaciones. ¿Cómo funciona esto en nuestra vida cotidiana? ¿Para qué nos puede ser útil? La lectura también les da un ejemplo muy particular y que me parece muy acertado para explicar el tema, es eh, con los pacientes con cáncer. ¿Okay? El tratamiento o la quimioterapia como tal es un tratamiento muy fuerte y muchas veces hace que las personas aborrezcan la comida. ¿En qué sentido? Por un condicionamiento, ¿verdad? Donde un estímulo condicionado, el alimento que se le dé, se asocia o se empareja con el estímulo incondicionado que son las náuseas y el vómito, que es producto de la quimioterapia. Pero el hecho de que comemos el alimento y nos exponemos a la quimio hace que implícitamente se genere una asociación y la persona pueda aborrecer esa comida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando una persona va a estar expuesta a quimioterapia, perdón, y sabiendo de este intervalo de 6 a 8 horas, evitamos durante ese lapso dar las comidas que son gratas a la persona, que ya comía y que le eran agradables, más bien le damos otro tipo de alimentos que sean más neutros o desconocidos. ¿Para qué? En caso de que se genere esta aversión al sabor, esta aversión condicionada, cuando la persona ya pase la quimioterapia, no haya perdido la posibilidad de consumir lo que ya le gustaba, sino que en caso de que sea la versión condicionada, lo que se dé es con un alimento que él de por sí no consumía, de manera que su dieta finalmente no se ve afectada. Entonces vean la aplicabilidad que se puede tener en este tipo de situaciones. Lo anterior entra en juego a generar cierto conflicto, por decirlo así. Y este ya es un tema que mencionaron ahí en clase, la preparatoria. Entonces, bueno, cuando hablábamos en la lectura, o la lectura les habla a lo largo de la equipotencialidad, es decir, que cualquier estímulo condicionado puede asociarse con cualquier estímulo incondicionado y que todos tienen el mismo peso, por decirlo de alguna manera. O esa es la premisa básica, pero esto no necesariamente se va a cumplir siempre. Los animales desarrollan, por ejemplo, más fácilmente aversiones condicionadas a estímulos que en la naturaleza desencadenan las náuseas. Por ejemplo, la lectura les hablaba de Seligman, que sentía náuseas al pensar en una salsa bearnesa, pero no al pensar en la ópera, ¿verdad? Que era el evento en donde consumió esa salsa, o no pensaba o no le generó aversión su pareja, ¿verdad? Que también estaba ahí. Entonces vean cómo hay estímulos que preferentemente generan la aversión. ¿Por qué? ¿O por qué se daría eso? Y cómo esto viene a botarnos un poco la equipotencialidad, la preparatoriedad para el aprendizaje. Esto lo que hace es partir de una premisa evolutiva en donde dice, estamos predispuestos a sentir miedo frente a ciertos estímulos en mayor medida que a otros. Entonces, pues vemos, es más probable que tengamos miedo a precipicios, animales venenosos como las serpientes, pues antes, en un tiempo, aunque incluso algunos en el presente siguen siéndolo, suponían una amenaza para nuestra supervivencia. Es decir, que una serpiente nos pique, que nos muerda, perdón, eh, en la actualidad puede ser una persona, digamos, dependiendo de la variedad, que sí muera, pero mucho de nuestra expectativa es sobrevivir de acuerdo a los avances de la ciencia, la medicina, el Instituto Clodomiro, entre otras cosas. ¿Okay? Pero de igual manera en el pasado era una sentencia de muerte. Básicamente, no más de una serpiente, si es muy venenosa, lo siento, pero hasta aquí llegamos. ¿Qué implica esto? Que muy probablemente, evolutivamente, se haya guardado incluso en nuestro código genético, que ciertos estímulos
por ejemplo, las serpientes u otros animales, puedan estar predispuestos o guardados ahí en nuestro código genético como, ok, información, ese animal es peligroso, guardar la distancia. Entonces, cuando se presentan situaciones de que pueden asociarse con estímulos aversivos, no necesariamente una náusea, puede ser una amenaza de algún tipo, sensaciones de miedo, es más probable que se asocie con esos animales que evolutivamente estábamos predispuestos por la amenaza que en algún momento representaron. Otro tema, vamos saltando un poco de tema en tema, pero para hacer una vista general no es funcional. La lectura nos habla de aprendemos mientras dormimos, ¿okay? Y ahí nos hablan de investigaciones en donde ponían grabaciones a la persona mientras dormía para aprender una u otra cosa. Este tipo de aprendizaje realmente no es funcional o no es acertado en ese sentido, pues realmente cuando dormimos no es como que estamos procesando nueva información como tal, pero sí aprendemos mientras dormimos. Ahora bien, me corrijo, les hago la realidad. Que nos vayan a poner unos audífonos como se muestra en la imagen y vamos a aprender un idioma mientras estamos dormidos, falso, como bastante conozco, no hay evidencia que lo respalde. ¿Ok? No. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos tareas durante el día, trabajos, por ejemplo, la lectura de este curso, alguna actividad manual, aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar, etcétera. Todo eso, en el momento que estamos ejecutando, implica que nuestras redes neuronales y nuestro cerebro esté trabajando ahí, procesando la información, ejecutando una serie de pasos y demás, que son lo que nos da como resultado una conducta posiblemente o deseablemente funcional. ¿Okay? En la medida que se va estableciendo ese patrón o esa actividad conductual funcional, ¿qué pasa? Cuando dormimos hay una estructura que se encarga o está estrechamente relacionada con el almacenamiento de recuerdos y la memoria, se llama el hipocampo. Se ha encontrado que esta, junto a otras estructuras implicadas en tareas que estamos aprendiendo, durante la noche se activan nuevamente. Es decir, es como si se volviera a repetir, por decirlo así, la acción que estábamos aprendiendo, de una manera o un patrón de activación cerebral similar a cuando ejecutábamos la tarea, quizás un poquito más leve en nivel de activación, pero siguiendo la misma lógica. ¿Qué sucede o qué se plantea suceder? Que cuando dormimos, el cerebro aprovecha para organizar y decir, ok, estos patrones eran funcionales, vamos a tratar de consolidarlos, esto no fue funcional, no lo replica, lo deja que pase al desuso, y en este juego vamos aprendiendo y consolidando recuerdos mientras dormimos. Okay, es decir, dormir como tal no es funcional para aprender, pero no es como tal que estamos aprendiendo mientras dormimos. Espero explicarme, sino que suele funcionar como un paso en la consolidación de memorias, que después las podemos recuperar y es un reflejo modular nuestra conducta a raíz de ello, y por eso decimos podemos aprender o el sueño es importante para aprender. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: aprender sin darnos cuenta. ¿Okay? ¿Tenemos que darnos cuenta de todo lo que aprendemos? No, sería imposible que todo lo que aprendimos pudiésemos o hubiese pasado por la nivel de conciencia para lograrlo. El mayor ejemplo de que podemos aprender sin darnos cuenta es el lenguaje. ¿Okay? Nosotros no nos aprendimos las palabras uno a uno, el diccionario, ¿verdad? No fuimos leyendo el diccionario uno por uno, ni el léxico, ni las pautas y normas de ortografía, caligrafía, pronunciación, tiempos verbales, etcétera, sino que en nuestra exposición cotidiana, desde que somos bebés e incluso podemos hablar a nivel prenatal, nos predispone o nos ayuda a ir aprendiendo nuestro lenguaje, por poner un ejemplo. Entonces sí aprendemos sin darnos cuenta, pero no necesariamente es obra de magia, ¿verdad? Sí hay que estar expuesto al estímulo y en alguna medida hay que estar dispuesto a aprender, ¿ok? Un interés ya sea comunicativo, adaptativo, el que sea. Finalmente, esto nos lleva a una noción de qué es el aprendizaje. Que el aprendizaje como tal requiere tres grandes ramas o tres grandes elementos que lo median. La conducta, por un lado, ¿verdad? Lo que ejecutamos, lo que queremos aprender, va a estar ahí en juego
y puede ya sea que se ejecute de manera conductual propiamente, ¿verdad? O sino como un proceso cognitivo interno, una representación mental que podemos ir aprendiendo, que nos visualizamos o hacemos un mapa mental o una imagen mental de la acción. Ese es un factor que medio. El ambiente, ¿verdad? No solo tener un ambiente en el que vamos a aprender, sino que también, por ejemplo, las variables ambientales como el ruido, las interrupciones, eh, luz, todo esto puede mediar en nuestro factor de aprendizaje. Okay, por ejemplo, ¿qué pasa si están haciendo mucho ruido o nos están llamando constantemente cuando estamos prestando atención en clase, ¿verdad? Ahora que las clases son virtuales. Bueno, probablemente vaya un desfase y se nos perdamos, nos desconcentremos y nos va a costar mucho aprender lo que hablemos en clase. Las emociones, muchas veces pensamos que las emociones que tienen que ver, pero eh, pueden dejar una huella significativa, que un aprendizaje se consolide en memoria de manera duradera a raíz de la emocionalidad. Por ejemplo, eh, ¿por qué recordamos? Creo que ese ejemplo ya lo hicimos el primer día en clase. Okay, ¿por qué recordamos el primer día del kinder o escuela, pero no recordamos lo que desayunamos hace 8 o 15 días, ¿verdad? Que hablamos de que había un factor emocional que ayudaba a que algunos elementos tuviesen más valor que otros y que se consolidaran a largo plazo. ¿Okay? Ahí aprendimos o también se puede dar un aprendizaje en esta misma línea, que algunos elementos los aprendemos por gusto personal, ¿verdad? Me aprendí eso porque es un tema que me gusta mucho, entonces me facilita ponerle atención, dirigir mis recursos, comprometerme a pesar del cansancio, etcétera. Ahí es un ejemplo. Y para complejizar un poquito más las cosas, y esto lo hablábamos en la clase anterior en persona, entran en juego otras variables. Biología. Biología como tal es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. Empecemos con lo básico. Si no respiramos, si no estamos nutridos, va a ser muy difícil que se dé el aprendizaje. ¿Okay? Por eso es que se dan, por ejemplo, las redes de cuidado que había instaurado el gobierno. ¿Cómo podemos pretender que un niño aprenda con la panza vacía? Bajo esta premisa. Por ahí vamos y lo podemos elevar más. Si nos vamos a la biología molecular, que es la parte de la biología que estudia los procesos vitales de los seres vivos, pero ahora en función de las características de su estructura molecular. Entonces vemos que se complica más. Y podemos agregar más, podemos agregar la genética, que es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de una generación a otra. Entonces veamos ahí también qué nos han heredado mediante nuestra genética. ¿Y cómo puede mediar eso? Bueno, el ejemplo que les daba hace rato, evolutivamente algunas estructuras pueden ser más, algunos elementos ambientales pueden ser más peligrosos o no. Hasta pensemos en cuestiones más estructurales, ¿ok? El hecho de que tengamos áreas especializadas en nuestro cerebro para el lenguaje es lo que nos permite aprender el lenguaje al nacer. Entonces ahí entra en juego un valor genético. Después, sistema nervioso central, SNC por sus siglas. Okay, ahí entra en juego que nuestro sistema nervioso central se haya desarrollado apropiadamente al nacer. ¿Qué pasa en los chicos con déficit atencional, o las personas con autismo, o las personas con síndrome de Down? Okay. Finalmente, hay alguna mayor o menor grado alteraciones en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central que medien en nuestros procesos de aprendizaje o en nuestra capacidad. Entonces veamos que es una gran cantidad de variables, que les decía, y que va a depender el enfoque que le demos, lo que va a tenernos claridad de qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, qué es aprender. ¿Sí? Entonces tengamos eso presente. Y ahí si quisiéramos agregar más, ok, podemos agregar el tiempo, la evolución y más variables y más círculos. Entonces vean que es muy complejo el enfoque o lo que se puede estudiar desde modelos cognitivos y la interacción con otras disciplinas de cómo se da el aprendizaje. De mi parte, esto sería la presentación del día. Espero que sea relativamente clara o haber sido relativamente clara al respecto. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber, ya sea en el foro, en clase, las anotan, comentarios, etc. Muchas gracias y nos vemos.